Bienvenidos una vez más aquí a La Voz del Líder, transmitido por Change TV, la televisión del cambio. Mi nombre es Gabriela Núñez y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ya pasaron algunos meses de que se aprobó la reforma al Poder Judicial y entre que estamos de acuerdo, que no estábamos de acuerdo, hubo mucho revuelo. El día de hoy nos vamos a adentrar a los adentros. ¿Qué significa realmente ser un juez, ser un magistrado del Poder Judicial Federal? ¿Qué realmente es lo que se necesita para ocupar estos cargos? El día de hoy, el doctor Francisco Aja nos va a resolver todas las dudas que algunos ciudadanos tenemos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a usted por regalarnos esta entrevista. Me gustaría empezar por preguntarle, yo sé que para muchos abogados el estar dentro del Poder Judicial Federal es como un logro, ¿no? Hasta personal y satisfactorio. ¿Qué se dice de él? Sí, claro, la verdad es que estar dentro del Poder Judicial es un logro personal para las personas que hemos podido estar dentro y hemos podido formar parte de ese gran equipo del Poder Judicial de la Federación. Yo justo cuando salí de la universidad, yo empecé a trabajar desde antes ahí y cuando pasaba por el edificio por donde yo empecé, justo ahí en Periférico Sur, veía y me imaginaba y decía, ah, mira, como las hormiguitas trabajadoras, ya sabes, con tu sombrerito y voy y llego y suena la campana y entro a trabajar y salgo a trabajar, pero emocionado de saber que estaba formando parte de un poder judicial que a la vez es un gran ente para la protección de los ciudadanos, ¿sabes? Entonces es como muy satisfactorio estar dentro del Poder Judicial y conocerlo, porque realmente es una esfera que pocas personas logramos a conocer, porque pues sí es un poder que no ha estado con las personas, ¿no? Directamente cercano a ellas. Y ahí me gustaría que nos compartiera también un poquito eso. ¿Por qué la gente considera que a lo mejor el Poder Judicial Federal no está al alcance de todos los ciudadanos? ¿Por qué tienen esa sensación de alejamiento con el mayor sector poblacional? Yo creo que ha sido una idea errónea que ha manejado tanto las juzgadoras, juzgadores, tanto toda la gente que está dentro del Poder Judicial, como la cercanía que ha tenido con la población. Efectivamente, creo que nos hemos dedicado o se han dedicado mucho a estar atrás de un escritorio y no acercarnos a la población. Justo ahorita, con esta transición que está sufriendo el Poder Judicial de la Federación, podemos encontrar lo que decía el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora lo maneja la presidenta Claudia Sheinbaum, este humanismo mexicano, pero trasladándolo al orden jurídico sería este humanismo constitucional o constitucionalismo humanista, en donde ya vamos a tener o ya se va a tener este enfoque, esta obligación casi del juez de estar con las personas, de ser solidarias y tener esta participación democrática de la propia población con los jueces, con las juezas, con los magistrados, magistradas. Ya se está pretendiendo con esta transición y esta nueva idea jurídica que se está planteando, tener ese acercamiento ya real con la sociedad, porque siempre ha existido, pero en el papel. Desafortunadamente siempre ha estado en un papel, en una sentencia, en las resoluciones que emite la Suprema Corte, las juzgadoras, juzgadores, pero nunca se ha visto ese acercamiento real con la gente, ¿no? Mira, ve, esto es lo que nosotros hacemos para que ustedes estén mejor. Siempre ha estado ese sesgo. Uh-huh. Y también considero que tiene mucho que ver que justamente hasta que tú no tienes un conflicto legal, tú no puedes conocer, ¿no? Los procedimientos y las etapas que llevan a ese ordenamiento, ¿no? A lo mejor sí, o sea, yo no lo siento cerca o no lo percibo así o nunca he sabido el nombre del juez que está o del magistrado que está en mi distrito, pues a lo mejor es porque jamás he tenido la necesidad de conocerlo. Exactamente, sí, claro. Y aparte tocas un tema muy importante, porque al final es hasta que te involucras en un asunto jurídico, sabes o conoces apenas superficialmente qué está pasando con el Poder Judicial de la Federación, ¿no? O bueno, con el Poder Judicial, porque aparte
pues bueno, también no hay que obviar que el Poder Judicial de la Federación es uno, los poderes judiciales son otros, y las materias de los asuntos, eso también es un mundo, ¿no? Entonces, todo es muy, muy, muy largo. Y con eso, pues obviamente también se da a notar y a entender que a lo mejor si, no sé, si a mí me robaron mi teléfono, ¿no? Pues la primera instancia no van a ser los jueces de circuito, ¿no? Los magistrados de circuito que me van a resolver esa situación, sino a lo mejor tengo que ir a un ministerio público a levantar mi denuncia y que los procesos y las instituciones son muy diferentes. Sí, claro, es bastante cierto lo que comentas, ¿no? Hasta conocer los procedimientos es una cosa realmente que yo creo que ese es donde no se ha podido tener ese acercamiento entre el Poder Judicial de la Federación y las personas. Creo que nos ha faltado mucho esa explicación, decir, mira, esto es así, vamos a hacer esto y vamos con esto y tienes que hacer primero esta parte, luego esta y luego hasta acá involucramos nosotros, como todo ese hilo conductor, ¿no? Ha sido lo complicado. Y con esto quería también hacerle otra pregunta porque ¿considera que con esta nueva forma de impartir justicia que se va a implementar, van a ser necesarios jueces, magistrados, magistradas, juezas o jueces que sepan de cada materia, que tengan una especialidad en específico? Yo creo que sí, efectivamente creo que la forma en que se está realizando la organización de las votaciones ha sido bastante concreta. He tenido la oportunidad de estar de cerca viendo esto y sí, efectivamente creo que se está tratando de cuidar mucho ese aspecto para que efectivamente las personas que lleguen estén preparadas para cada materia a las que se están proponiendo, porque sí, no es lo mismo ver una materia administrativa que una materia penal, ¿no? Realmente son características y cuestiones muy distintas y en la cuestión procesal, pues sí cambia totalmente, ¿no? Entonces sí, creo que es muy importante que lleguen las personas que estén preparadas en cada una de sus materias. ¿Y cuáles serían a lo mejor? Bueno, sabemos que la convocatoria ya fue, estamos en proceso de selección, pero si usted pudiera dar una lista de algunos requisitos que los magistrados y que los jueces debieran tener para esos puestos o esos cargos, porque si bien a lo mejor y académicamente pues pueden tener muchas habilidades, no muchos conocimientos, pero yo creo que también se necesitan otros. ¿Cuáles serían? Lo que dije hace ratito, el humanismo. Creo que sí tenemos que ser más empáticos con la sociedad y más empáticos con con las personas que van a acudir a nosotros. Sí, creo que el nuevo o la nueva persona juzgadora tiene que cambiar mucho este chip que tenemos de no solo lo jurídico, sino realmente atender a la necesidad real de la población, tener esta participación democrática con ellos, aparte de sostener y de salvaguardar los principios que tiene que tener cualquier juzgadora o cualquier juzgador, desde la independencia, imparcialidad, objetividad. Creo que de lo más importante es esta empatía y este acercamiento que tienes que tener con el humanismo. Creo que eso sí tiene que ser algo puntual. Porque anteriormente veníamos como de una era muy positivista, ¿no? O sea, solamente lo que venía en la Constitución, en las leyes generales y en las leyes reglamentales, pues era con lo que los jueces podían al final juzgar, ¿no? O sea, determinaban quién tenía razón con base a las pruebas que ofrecían, sin importar a lo mejor si ustedes sabían que la otra parte tenía razón, ¿no? O por qué esta transición tan drástica que se viene manejando. Yo creo, siempre he sostenido, fíjate, que el derecho evoluciona como evoluciona la sociedad, y lo sabemos, ¿no? O la sociedad evoluciona como evoluciona el derecho, como quieran verlo. Es esta consecuencia necesaria que tiene una con la otra. ¿Por qué? Porque la sociedad está evolucionando. Creo que no es una sociedad que solo necesite a alguien que lo juzgue, sino a alguien que lo entienda, alguien que esté realmente cercano a la necesidad que se está pidiendo, percibiendo, ¿no? Creo que eso es lo que se requiere cambiar ahora. Claro, entendiendo siempre con lo legal, ¿no? Entendiendo siempre desde este marco legal, pero
con este acercamiento a la necesidad o a la pretensión real de la persona, ¿no? Sí, porque entonces yo me preguntaría, al final en un conflicto entre dos personas, ¿cómo podría tener un juez esa empatía? ¿No? O sea, porque una de esas es la imparcialidad. Claro. ¿No? ¿Cómo podríamos, cómo un juez o si yo ciudadano me interesaría votar en estas elecciones, cómo identificar a ese juez empático, justo, pero a la vez equitativo? Fíjate que aquí tocas todavía otro tema más importante o más interesante, porque estaríamos entrando en la ponderación, ¿no? Entraríamos en, tenemos un asunto específico, pero a ver, ¿qué derecho tiene que prevalecer sobre el otro, ¿no? Aunque sean dos personas que estén discutiendo sobre cada uno sobre su derecho, ¿qué derecho en este caso sería más relevante, ¿no? Y a qué sería atendiendo a la naturaleza del caso específico. Creo que ahí sí el juez tendría que ser un juez totalmente transversal, ver todos los aspectos que pudieran considerarse para poder ponderar en el caso que se presente qué decisión tomar, ¿no? Y también me gustaría que nos compartiera. Yo creo que se han escuchado algunos mitos, ¿no? Sobre las personas que están dentro del Poder Judicial Federal. Pero me gustaría que nos platicara un poquito más sobre ese valor de servir, ¿no? Hacia la gente, porque al final yo considero que a lo mejor y ellos en algún momento estuvieron detrás de un escritorio, como estoy diciendo, envuelto en papeles, pero esos papeles se convertían al final en personas y de alguna manera impactaba mediana o a veces inmensamente a la sociedad, ¿no? Porque antes un solo amparo pues aplicaba a muchas personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es esa necesidad o ese gusto por servir al sector poblacional dentro del Poder Judicial? Fíjate que la carrera judicial es muy bonita. Es muy bonita. Yo la conocí, yo tuve acercamiento con ella hace 22 años, casi 23 años. Y dentro de este acercamiento que yo he tenido con la carrera judicial, he tenido jefas, jefes, personas muy cercanas con una valía importantísima. Gente que veo que, como dicen, literalmente se muere en la raya, ¿no? Yo creo que el, las personas juzgadoras mexicanas sí son personas realmente trabajadoras. Hay muchos vicios, sí, muchos vicios que yo creo que se pretenden subsanar con esta reforma y espero así sea, pero efectivamente hay personas muy valiosas que sí están entregadas. ¿Por qué? Porque resolver un asunto es muy bonito, o sea, resolver un tema que puede cambiar una situación jurídica real es un impacto muy padre. Aparte te permite analizar, te permite ir más allá del asunto, ver qué posibilidades puede tener, qué consecuencias puede tener. Yo creo que las personas que han estado inmersos en esto trabajan de tal manera por esa emoción, si quieres verlo así, o por ese sentimiento de dar lo mejor. Insisto, no todos, porque como en cada rango hay cosas malas y cosas buenas, pero creo que la mayoría o la gente con la que yo he tenido ese acercamiento ha tenido ese principal sector, ese entusiasmo por ir más allá. ¿Y nos podría dar a lo mejor algún ejemplo de algún caso o alguna sentencia que usted haya leído que le haya impactado profundamente, que haya sido beneficiosa para la ciudadanía? Sí, claro. Hay una sentencia que se emitió en la corte. Bueno, hay varias, pero esta es la que me viene a la mente ahorita, de unos pacientes con VIH que resolvieron en la segunda sala, donde estos pacientes pedían que se les atendiera en el hospital del INER y no tenían un pasillo, un pabellón exclusivo para ellos, siendo que la norma establecía que así tenía que ser porque ellos son pacientes muy vulnerables a cualquier enfermedad exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquí la corte resolvió
que se le tenía que dar esa pretensión que ellos querían, que era tener su pabellón exclusivo, que justo se llama pabellón 13 de la sentencia, o así se conoce, ¿no? Como pabellón 12 o 13, no me acuerdo. Y fue ese pabellón el que se habilitó para ellos. ¿Por qué? Porque la sentencia decía, o les habilitas un pabellón, o les abres tú una clínica casi, o un hospital para ellos específicamente, ¿no? Para su atención. Y hay así también otro que es el caso Mininuma, que es también de una población de Guerrero, muy alejada, que la cabecera municipal era donde estaba la clínica. Y en el amparo, todavía, ese me impacta más porque fue anterior a la reforma de la ley de amparo, donde no existía el interés legítimo todavía. Ese amparo fue de los pioneros en el interés legítimo. Entonces, ese me impacta todavía aún más porque fue el poblado y solicitó que se les pusiera una casa de salud en esa población. ¿Por qué? Porque ellos para llegar a la clínica tardaban 3 horas, casi 4 horas, ¿no? Entonces era imposible. Y en el amparo se lo pudieron otorgar. O sea, son de esas cosas impactantes, ¿no? ¿Sabes? Pues claro, impactantes y que al final también, pues yo creo que se van rompiendo algunos mitos, ¿no? Compartiendo que a la mejor y el amparo solamente es para un sector poblacional, o sea, ya Claro. vemos que puede llegar incluso hasta la comunidad más lejana de cualquier ciudad, ¿no? Y que también es beneficiosa para ellos. Entonces, ¿por qué ¿por qué es decidir formar parte de todo esto? Ya sabemos que es una pasión inminente, que muchas veces tienen la vocación de servir a la gente, pero a lo mejor y muchos abogados se puedan decidir por litigar, ¿no? Por ser por postulantes, por crear su despacho, pero el servicio público yo creo que requieren cosas muy específicas. Sí, no, el servicio público tienes que tener, pues sí, tú lo dijiste, ¿no? Sentimiento de servicio. Creo que eso es lo primordial, porque, hijo, ¿cómo te lo puedo explicar? Es raro decírtelo. Llegas a amar al Poder Judicial, si quieres verlo. Llegas a amar el trabajo que haces, que es la parte primordial que creo que es lo que te mantiene dentro, ¿no? Sí, insisto, muchas cosas malas, muchos vicios, pero lo que haces realmente en un asunto, en una sentencia, creo que es lo que vale la pena. Creo que eso es lo que te motiva a seguir ahí. Y ahora me voy a regresar unos años atrás, ¿no? Para preguntarle, ¿por qué decidió estudiar Derecho? ¿No? Porque, bueno, no solamente es Sí, licenciado, sino maestro y doctor. Entonces son muchísimos años de de estudio. estudio. Fíjate que yo no iba a estudiar Derecho. Yo quería estudiar para gastronomía. Me gustaba mucho eso de la cocina, todo eso. Pero mi motivo principal fue mi papá. Mi papá, previo a que yo empezara a estudiar, él estaba estudiando la carrera de Derecho. Justo me lleva 2 años, 3 años. O sea, era su tercer carrera, creo. Mi papá es una persona que estudia mucho. Entonces ha sido como el pilar que me ha motivado a estudiar y a seguir. Y de hecho él fue el que me dijo, pues vas, o sea, si tú quieres o no estás decidido, empieza a estudiar Derecho. Yo te puedo decir que es una carrera bonita, que a mí me gusta, que a mí me apasiona. Inténtalo, si te gusta, pues adelante, ¿no? Y lo intenté. De la escuela donde yo estaba, era una escuela particular, hice el examen a la UNAM y tuve el privilegio de quedarme en la UNAM y me apasionó más. Todavía la UNAM ¿qué te puedo decir? La UNAM es todo. La verdad es una cosa maravillosa estar ahí. Entonces, le agarré más cariño a esta carrera, empiezas a estudiar, empiezas a notar pues que tu trabajo se ve reflejado, eso sí es bien, bien padre. Te puedo decir que mi etapa universitaria, pues sí, es como la de todos los universitarios, ¿no? Hay que disfrutarla, divertirse, pero ya cuando estás trabajando y cuando estás terminando esto, fue cuando más me apasioné en seguir estudiando. Y te digo, como principal pilar siempre fue como mi papá, que nunca ha parado de estudiar y digo, hijo, no sé cuándo lo voy a alcanzar porque ya tiene quién sabe cuántas cosas y yo digo, bueno, ahí voy,
pero nomás no. O sea, creo que ha sido mi motor fundamental. Y también ahora mi hija, que es como decirle, bueno, pues tú puedes estudiar y ver, a mí me apasiona mi carrera, a tu abuelo, a cualquiera le puede apasionar la carrera que ellos decidan, pero que lo haga con este amor, ¿no? Entonces vamos viendo que al final el derecho para usted es una carrera muy noble, Sí. ¿no? Es su pasión inminente, pero yo creo que a veces en el camino nos encontramos con ciertas situaciones que nos hacen amar todavía más lo que nosotros hacemos. ¿Nos podría compartir alguna que haya recordado? Sí, mira, la verdad es que va relacionado igual con mi padre, y con mis jefes y jefas. La verdad es que yo creo que he tenido jefes y jefas muy valiosos dentro del Poder Judicial de la Federación. Eh, y ellos como que siempre en esta etapa de aprendizaje siempre me han apoyado para seguir yendo hacia adelante, y eso creo que es lo que me ha motivado. Más allá de un asunto específico, una cuestión en particular, creo que he tenido gente muy valiosa a mi alrededor que me ha como ido guiando, ¿sabes? Como que he ido marcando el camino para seguir haciendo lo que hago. ¿Y cuáles son las características que a lo mejor usted ha inherido a su ser y que lo ha motivado? Porque a veces nos rodeamos de muchas personas y decimos, de esta persona le quiero aprender esto, no su conocimiento, su inteligencia, su empatía. ¿Cuáles son los ejes rectores por los cuales usted rige su vida profesional? Hijo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Vuelvo con mi papá, con mi padre y con mis jefes. La verdad es que ha sido con mi mamá también, con mi madre, puedo decir que ha sido parte de este proceso. Y creo que el principio siempre que ha regido ha sido como la honestidad y el trabajo. Creo que ha sido... Y algo que yo creo que sí he adquirido mucho, el compromiso. El compromiso no solamente con la sociedad, sino conmigo. Creo que si tú estás comprometido a hacer algo, hazlo de la mejor forma. Tener pareja, tener un trabajo, hacer ejercicio, cualquier situación, creo que tiene que ser el compromiso a ti. Y eso es lo que me ha dejado mi padre, mi madre, mis jefes, las personas con las que he estado rodeado. Creo que ha sido ese compromiso porque lo he visto siempre. O sea, siempre he visto como estar ahí, ese constante en todo lo que he hecho ha sido siempre como el compromiso de todas las personas. O sea, yo veo o la gente con la que he estado rodeado saliendo 2, 3 de la mañana comprometidas con el trabajo, que no sé qué tan sano sea o no, pero bueno, esa parte, pero muy comprometidas en lo que hacen. Entonces creo que eso es como lo principal. Y ahora le quiero preguntar otra cosa. Nada, o sea, yo ahorita conforme lo iba escuchando, también me venían a la mente todas a lo mejor esas víctimas de violencia de género que no han sido o no le han podido dar pues final a su caso, ya sea favorable o no favorable para ellas. ¿Qué hay con juzgar con esta perspectiva de género? O sea, ¿cree que es posible implementar algunas cuestiones para hacerlo más eficiente? Sí, yo creo que sí. Fíjate que dentro de la reforma marcan esta justicia terapéutica, que es un término que ya se ha venido utilizando y tratando de meter o de ingresar a todo este sistema jurídico mexicano que ha sido complejo y complicado. ¿Por qué? Por la naturaleza en el medio en el que se desarrolla este sistema, ¿no? Desafortunadamente por el machismo que sufrimos todavía o que se sufre dentro del sistema jurídico, ha sido complicado. ¿Qué creo que se puede hacer? Esta justicia terapéutica donde podríamos, no solamente para violencia de género, porque hay que entender la violencia de género desde qué aspecto, ¿no? No solo para la mujer, sino para realmente la minoría o los grupos minoritarios, ¿no? O para quien se identifique con el género. Entonces, esto es como un tema muy específico, pero creo que la justicia terapéutica, incluir
este apoyo emocional, este apoyo psicológico, este apoyo terapéutico a la justicia, que sea de manera paralela al procedimiento que estás llevando, creo que sería lo más ideal. O sea, con esta reforma, si yo soy víctima de violencia, ¿me van a canalizar a lo mejor a un terapeuta para que pueda llevar mi proceso a la par? No. ¿O no necesariamente? Se establece como tal una justicia terapéutica, pero todavía no se dice cómo, ni en qué consiste, ni qué va a ser. Ya se empieza a hablar de una justicia terapéutica, pero no ha habido un acercamiento real, que realmente creo que es donde está faltando, y llevarlo a la práctica, ¿no? Ya se está hablando del tema, pero no se está aterrizando todavía. Eso es lo malo, lo que ha faltado. Pues yo creo que esto es algo, pues aunque sea, ¿no? Que se empiece a hablar de estas situaciones, porque cuántas víctimas no han sido no escuchadas. Pues no escuchadas, no atendidas, y por lo tanto, pues muchas veces no puedes vivir en paz, ¿no? Me imagino un suceso traumático y que pasan años y años y no se ha podido resolver ciertos casos. Pero bueno, entonces tenemos a la par una reforma. Ya lo conocemos un poquito más, ya sabemos cuáles son sus principales pilares en la vida, su amor y su gratitud al servir a la ciudadanía. Pero a mí me encantaría honestamente que personas como usted llegaran a ciertos cargos, porque se necesitan cosas muy específicas, ¿no? Pero ¿qué hay de aquellos magistrados que necesitan también ciertos rasgos de liderazgo, ¿no? Porque al final van a manejar gente, manejan gente, tanto los jueces como los magistrados. Y estamos hablando de que un juez a lo mejor maneja, pues, ¿cuántas personas? ¿40? Dependiendo del juzgado, sí, pero mínimo pueden ser 20, ponle. Pero De 20. Máximo pueden ser hasta 90. Ajá. ¿Y un magistrado cuántas? En la ponencia mínimo pueden ser 20 también, máximo pueden ser 40. ¿Y cuáles son las características que usted identifica de a la mejor y los mejores magistrados que ha conocido que atiende a su personal? Fíjate que sí, creo que aquí lo que falta o yo creo que sí es un punto débil que hemos identificado es esta situación, esta falta de acercamiento con el personal y esta falta de involucrarse con ellos. Han sido pocos los que yo he conocido, magistrados, jueces, juezas, que se involucran con el personal y que pueden entender las necesidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, saber para qué es bueno esa persona, saber para qué es bueno aquella persona, ¿no? Identificar las bondades de cada persona y poderlos utilizar o poderlos emplear para las finalidades de cada juzgado o cada órgano jurisdiccional. Creo que ahí es donde está la dinámica importante, y como juzgadores, juzgadoras, ha faltado esa parte de la administración del equipo, ¿no? ¿Y qué podría mejorar? O sea, ¿cómo se podría mejorar esa relación? Hijo, yo creo que sí faltan más cursos de administración del tiempo, cómo administrar, aunque soy gachito, cómo administrar tu juzgado, ¿no? Cómo tener estas capacidades de liderazgo. Creo que ahí sí es un punto que no se ha abordado como tal, que no se le ha dado esa importancia que tiene dentro del Poder Judicial. Ya estamos a escasos 3 minutos de poder concluir este programa. ¿Qué le gustaría dejarle al público? ¿Algún mensaje final, algo inspirador, un mensaje incluso a los jóvenes que quieran permanecer o incluso aspirar al cargo de jueces el próximo 2027? ¿Qué les gustaría dejarles a todos ellos? Me encantaría comunicarles que realmente se sigan preparando, que esto... Que llegar a esos cargos son cargos bien bonitos, que nos acercan con la sociedad y que debemos estar siempre comprometidos a esta noble tarea y a dar lo mejor por nuestra sociedad mexicana. Creo que eso es como lo mejor, y a prepararnos y a saber que si queremos lo podemos hacer. Pues ya nos vamos, espero que les haya gustado. Déjenlos en los comentarios qué opinan sobre toda esta revolución judicial que estamos teniendo ya próximamente. Yo soy Gabriela Núñez y nos vemos la próxima semana en un programa más de La Voz del Líder.